Hola, ¿qué tal? Gracias a todos los que se están conectando. En unos minutos más vamos a comenzar y pues muchas gracias por ser parte de este webinar. Vamos a tocar un tema muy interesante al respecto de wire harness y de todos los aditamentos, de todos los fixtures y demás cosas que podemos hacer e implementar para apoyar, pues vaya, el desarrollo y la manufactura más eficaz de los wire harness. Gracias a todos los que se siguen conectando. Estamos a punto de empezar con este webinar y pues estoy seguro que van a encontrar información que les va a ser muy útil. Contamos hoy con un invitado muy especial. En un momento se los vamos a introducir y bueno, estamos seguros de que, bueno, van a encontrar que en este webinar hemos recopilado muchas cosas y mucha información al respecto de cómo está introduciéndose el mundo de la impresión 3D en el tema de wire harness y cómo se están revolucionando la forma en que se hacían las cosas. Pues va, arrancamos en este momento con todos los que se están conectando y pues mientras avance la presentación se irán conectando el resto de las personas. Pues una vez más, bienvenidos. El tema de hoy es Wire Harness Assembly and Testing Parts. Vamos a hablar un poco tanto de conectores como de fixtures y jigs que se usan en el momento de la línea de ensamblaje de los arneses. Ok, pues, comienzo con presentarles la agenda y pues primero que nada nos vamos a introducir. Y posteriormente, después de eso, vamos a hablar sobre Optimizing Wire Harness Assembly and Testing Parts, específicamente con Multi-Jet Fusion. Aquí vamos a ver un poco más de cuáles son todas las ventajas y todas las formas en que podemos optimizar nuestras líneas y esos jigs y fixtures, como les comentaba, que utilizamos para testear el ensamble, cómo podemos utilizar la tecnología de Multi-Jet Fusion para eficientar nuestras líneas. Y por último, vamos a hablar un poco sobre las soluciones que ofrece Multi-Jet Fusion. Y vamos a tener una breve sección de preguntas y respuestas que vayan surgiendo durante la presentación. Y bueno, recalcando un poco el tema, en caso de dudas, hay un apartado de Q&A que pueden estar utilizando para dejar todas sus preguntas y al final, como les mencionaba, las vamos a atender. Pues me presento, yo soy Irán García, soy ingeniero mecánico, egresado de ITESO. Actualmente estoy estudiando un MBA en CUSEA. Yo comencé como Research Engineer en Continental y posteriormente fui Prototype Specialist de Hell Automotive, donde fundamos el departamento de impresión 3D, el departamento de prototipado. Y pues en ambas de estas compañías tuve mucha experiencia con el tema de wire harness, tanto solicitando piezas a proveedores como ofreciendo nosotros soluciones en impresión 3D. Y por otra parte, nuestra invitada de hoy es Isabel Sanz, Application Engineer de HP. Y pues es una persona con bastante experiencia. Voy a dejar que ella se introduzca sola. Muy bien, muchas gracias Irán por la introducción. Bueno, como Irán comentaba, soy Isabel Sanz, trabajo como ingeniera de aplicaciones y technical lead del equipo de ingenieros de aplicaciones para Américas. Y bueno, hoy es un placer estar con todos ustedes para presentarles cuáles son las novedades que tenemos respecto a todas las potenciales aplicaciones, piezas, componentes en los que hemos visto que podemos tener una ventaja competitiva con Multi-Jet Fusion. Entonces, para continuar con la presentación, Irán, si me dejas comenzar a compartir pantalla, podemos ir a los detalles. Genial, gracias. Creo que ya vas a poder tomarla. Sí, Sí, perfecto. muy bien. Muchas gracias. Y, bueno, como decía, el tema principal que tenemos durante la presentación de hoy es todos los tipos de componentes y piezas que están relacionados con todo el proceso de producción y de ensamblado de los wire harness. Y entonces, para esto, una de las cosas con las que quería empezar es lanzar algunas de las preguntas que hemos visto que son muy relevantes para todas estas empresas que están en este mercado. Y la primera de todas es,
cómo de costoso es el proceso de ensamblado que existe a día de hoy. Una de las cosas que hemos descubierto, y bueno, cualquier persona que está en el mundo de wire harness es algo que conocerá, de hecho, mucho mejor que yo, es que ese proceso de ensamblado va a ser muy manual, con lo cual todo lo que podamos hacer para poder optimizarlo, para poder minimizar cualquier tipo de problema de calidad que pueda ocurrir, va a ser algo que va a beneficiar no solo el tiempo de producción, pero también el coste final de las piezas. El otro tema donde hemos visto que hay mucho interés es el tema de todo el diseño de los sujetadores o lo que llamamos connector holders también, que se van a utilizar en estas placas donde se van a ensamblar los wire harness. Porque muchas veces lo que pasa es que estas órdenes entran como órdenes en el último momento y hay un proceso de diseño de estos sujetadores que va a formar parte de la cadena crítica del proceso. Y bueno, por último, otras preguntas también relacionadas con los temas que vamos a cubrir durante el día de hoy es obviamente cuáles son las cosas que podemos hacer para reducir costes y veremos que Multi-Jet Fusion puede ser una solución en este sentido, pero no solo costes, sino también cuál va a ser el time to part que podemos conseguir, ya que como hemos visto, este proceso de diseño de todos los sujetadores o utillaje que se va a utilizar en estos paneles donde se ensamblarán los wire harness forma parte de esta cadena crítica, con lo cual poder reducir tiempos de producción de todos estos sujetadores o utillajes va a ser algo que va a beneficiar el proceso en su completitud. Muy bien, bueno, pues espero que alguna de estas preguntas sea relevante para los asistentes que tenemos durante el webinar de hoy y el objetivo que tengo es intentar responder todas estas áreas para ver qué es lo que podemos hacer con Multi-Jet Fusion para atacar cada uno de estos temas. Muy bien, y antes de empezar con los detalles, quería dar una visión un poco global de cuál es la situación a día de hoy en la industria. La mayoría de ustedes ya habrán escuchado hablar de la industria 4.0, de la nueva revolución industrial. De hecho, seguramente en muchos de los casos, muchos de ustedes ya van a ser parte de esto y están promoviendo internamente en sus empresas cuáles son las cosas que se pueden hacer para mejorar todos estos procesos de manufactura. Y aquí lo que vemos es que como parte de la industria 4.0 tenemos diferentes tecnologías que van a poder acelerar todos estos procesos industriales, acelerarlos, reducir costes, pero también mejorar la calidad, que es algo que es un objetivo principal también para poder satisfacer a los clientes de la mejor manera posible. Y aquí lo que tenemos son, bueno, todas estas tecnologías y podemos dividirlas en dos grupos principales. La fila superior, digamos, van a ser todas las tecnologías que están relacionadas más con software, como puede ser inteligencia artificial, Internet of Things, Big Data y todo el análisis que podemos hacer de los datos que estamos obteniendo. Y aquí no solo datos que obtenemos de los usuarios finales, pero también datos que se obtienen durante el proceso de manufactura, porque esto va a ser muy relevante para entender cómo optimizarlos. Y desde el punto de vista de hardware, lo que se está introduciendo en las empresas son todas las ventajas que se pueden conseguir a través de la automatización, a través de la robótica y en la mayoría de los casos seguramente ya disponen de este tipo de herramientas, pero también muy importante, la impresión 3D o la manufactura aditiva forma parte también de esta industria 4.0, de esta revolución industrial, porque a través de la manufactura aditiva vamos a poder realizar nuevas piezas, nuevos productos que no eran posibles hasta el día de hoy. Y una de las preguntas que surge es, bueno, ¿por qué ahora y no antes? ¿No? Si alguno de ustedes ha estado siguiendo toda la industria relacionada con la impresión 3D, esto es una industria que ha existido desde hace alrededor de 30 años y una de las cosas por las cuales a día de hoy esto está tomando
enfoque y se está realmente expandiendo todas las áreas donde se puede utilizar, es el hecho del desarrollo de nuevas tecnologías. Aquí en esta diapositiva lo que me gustaría enseñar es que cuando hablamos de impresión 3D, no estamos hablando de una única cosa, pero lo que tenemos son diferentes tecnologías que van a tener sus nichos de mercado. Entonces, desde HP lo que hemos hecho es desarrollar una tecnología. La tecnología se llama Multijet Fusion, que es una tecnología powder bed, y después explicaremos un poco más qué quiere decir esto. Pero bueno, una de las características principales es que estamos fundiendo termoplásticos, el que es la misma familia de materiales que se utiliza en la inyección de plásticos. Con lo cual, estos materiales que estamos utilizando son materiales que son suficientemente robustos y que consiguen unas propiedades mecánicas muy similares a lo que se consigue en inyección de plástico. Y con esto lo que podemos hacer es utilizar estos materiales y estas piezas en productos finales, algo que la mayoría de tecnologías existentes hasta el día de hoy no eran capaces de conseguir. Con lo cual, aquí estamos haciendo un breakthrough desde el punto de vista de tecnología y las posibilidades que podemos ofrecer. Pero no es solo esto, porque también otra de las áreas donde nos hemos focalizado es en trabajar y desarrollar productos que van a ser productivos. Y con productivos lo que quiero decir es que imprimen piezas con una velocidad suficiente que puede satisfacer cuál es el volumen de producción que sus empresas van a requerir. Y aquí tenemos una diferencia muy importante, sobre todo en comparación con tecnologías como FDM, por ejemplo, que son las que están más disponibles habitualmente. Con Multijet Fusion vamos a ser capaces de producir piezas mucho más rápido y en mucha mayor cantidad que con otras de las tecnologías. Con lo cual, la combinación de los materiales, la productividad que tenemos en el producto y el precio de los materiales también, que se va a reducir en comparación a otros métodos de impresión 3D. A día de hoy podemos decir que tenemos piezas que se van a poder utilizar no solo en el área de prototipaje, pero también en producción final. Y con esto me gustaría introducir esta diapositiva donde podemos ver cuáles son las diferentes fases en el ciclo de vida de un producto. Como comentaba hace un segundo, normalmente la impresión 3D ha estado focalizada y ha estado siendo utilizada en todo el área de prototipaje para el desarrollo de nuevos productos. Pero a día de hoy, con tecnologías como Multijet Fusion, lo que hemos visto es que realmente podemos expandir aplicaciones y entrar en producciones puente, por ejemplo, cuando hay una pieza o un sistema que puede requerir algún tipo de cambio hasta que llegue a una madurez final, podemos empezar a hacer una producción con Multijet Fusion y posteriormente mover la inyección de plástico, pero no solo esto, porque también si los volúmenes son medios o bajos, y cuando digo medios o bajos estoy hablando de volúmenes que pueden estar en el orden de decenas de miles de piezas al año, lo que hemos visto es que somos suficientemente competitivos contra otras tecnologías de manufactura más tradicionales, como inyección de plástico o como mecanizado. Y en estos casos también podemos conseguir que sean más efectivas desde el punto de vista de coste, pero también podemos mejorar cuál es la performance o la funcionalidad que conseguimos en sistemas en concreto dentro de los productos con Multijet Fusion. O sea que a día de hoy no estamos hablando solo de prototipaje, pero estamos hablando de producciones puente y de producciones finales. Y uno de los mejores ejemplos es la propia HP como tal. HP no solo hace impresoras 3D y de hecho, bueno, la mayoría de los asistentes conocerán seguramente más HP por otros productos que nosotros estamos desarrollando, como las computadoras o como las impresoras 2D. Entonces, a día de hoy, HP ya está utilizando nuestra propia tecnología de impresión 3D para algunos componentes y piezas que estamos utilizando en otras áreas y en otros productos diferentes, como puede ser en impresión 2D. Y aquí en esta diapositiva tenemos un par de ejemplos. Y obviamente también lo estamos utilizando en nuestras impresoras 3D. O sea que cualquier impresora 3D que HP está produciendo tiene sus propias piezas dentro de la impresora.
Y por último, muchas veces es algo que pasa un poco más desapercibido, pero puede ser muy relevante, es comentar la oportunidad que existe en todas las piezas de recambio, las refacciones, ya que en estos casos, bueno, el problema principal que se tiene a la hora de gestionar todas las piezas de recambio es que, en primer lugar, se tiene que disponer de un inventario de estas piezas. Tenemos que tener estas piezas en stock para poder proveer a cualquier cliente que tenga que reemplazar alguna de ellas. Esto es la manera habitual de proceder porque la mayoría de estas piezas se están fabricando con inyección de plástico mecanizado y aquí vamos a tener un coste en el caso de que queramos hacer una nueva inyección con un molde de un producto que ya ha sido discontinuado o queramos hacer un nuevo lote de unas piezas mecanizadas, ya que hay todo un proceso de setup de las CNC que se tiene que poner en marcha. Y estas piezas obviamente van a ocupar un espacio físico, van a tener que estar en un almacén, van a tener que estar guardadas en algún tipo de espacio y todo esto tiene un coste asociado a ello. Pero una de las oportunidades que hemos visto con impresión 3D o manufactura aditiva es que en lugar de tener este inventario físico, lo que podemos hacer es mover este inventario a un formato digital, en el que en lugar de tener estas piezas físicas, lo que hacemos es tener un fichero de esta pieza y realmente solo imprimirlas o producirlas cuando sea necesario. Podemos imprimir on demand. Y con esto vamos a ahorrar una serie de costes que van a estar asociados a esos almacenes, a toda la logística de tener que gestionar estos movimientos, etcétera. Con lo cual es algo muy importante y especialmente si se dispone de una cantidad de refacciones alta para un producto o una empresa en concreto. Y aparte de todo esto, también hay oportunidades en procesos secundarios, como pueden ser todos los utillajes que se requieren en las líneas de producción. Allí, en la mayoría de los casos, lo que se está utilizando son piezas mecanizadas, pero en lugar de estas piezas mecanizadas, lo que podemos hacer es mover esa producción a impresión 3D o Multi-Jet Fusion, porque podemos ahorrar coste y también podemos ahorrar el tiempo que se tarda en tener esas piezas disponibles, ya que en muchos casos, especialmente cuando estamos hablando de producción, este time to part va a ser algo muy relevante para poder mantener un uptime, un OEE de nuestros procesos productivos. Muy bien, pues en el webinar que tenemos en el día de hoy, el área donde nos vamos a focalizar son todos estos utillajes y vamos a ver cuáles son las áreas donde podemos tener oportunidades, especialmente focalizados en el sector de wire harness. Y antes de empezar a revisar las piezas en concreto, me gustaría dar una visión general en unos pocos minutos de qué es un wire harness y dónde se utilizan. Los wire harness son bueno, un ensamblado de cables o un arnés de cables que en la mayoría de los casos es muy utilizado en automoción, pero también se puede utilizar en maquinaria industrial, donde todos los sistemas de electrónica son relativamente complejos y las ventajas que tenemos con los arneses de cables es que van a unificar diferentes áreas o diferentes cables que están uniendo componentes entre ellos, con lo cual facilita mucho el ensamblaje final en el producto final. En el caso de automoción, el producto final serían los coches o los vehículos. Y en el proceso de fabricación de todos estos arneses de cables tenemos varias etapas que podemos ver en esta diapositiva. La primera parte obviamente es realizar el diseño de este arnés y cuáles van a ser todos los componentes que formen parte de él. Esto normalmente va a venir desde el cliente final, en el caso de automoción serían los OEMs. Y una vez ellos han diseñado este diagrama, lo que las empresas que van a fabricar estos arneses de cables, lo que van a hacer son cortar los cables, crimparlos y
todo esto va a ser necesario para preparar el proceso de ensamblado posterior. Entonces, cuando estamos hablando de ensamblado, hay 3 etapas principales. La primera va a ser fijar estos cables y los conectores con los que se tienen que ensamblar en los paneles donde se está haciendo el ensamblaje, perdón. Y posteriormente, una vez que todo esto está unido, lo que se hace es encapsular este arnés para protegerlos. Y posteriormente, bueno, esto es como pasa en la mayoría de los casos, una vez todo el arnés de cables ha sido ensamblado, se hace un test para asegurar la continuidad de todos los diferentes componentes y asegurar que en cada uno de los cables, conjuntamente con los conectores, tienen continuidad eléctrica, lo cual quiere decir que están correctamente conectados. En algunos casos lo que hemos visto es que hay algunas empresas que el testing no lo hacen en una etapa posterior, sino que está también incluido en el panel de ensamblado del arnés. Pero bueno, en cualquiera de los 2 casos vamos a tener estas 2 operaciones que pueden pasar o no de forma simultánea. Muy bien. Pues la siguiente pregunta es, ¿qué son estos paneles de ensamblado, ¿no? O el Wire Harness Board o Pin Board. Aquí lo que tenemos es todos los diferentes utillajes que se van a necesitar para poder formar este arnés completo. Y estos diferentes utillajes están divididos principalmente en 2 o 3 diferentes tipos de componentes. Los primeros van a ser los sujetadores de los conectores, ya que estos conectores tienen que estar fijados a este panel, sobre todo para poder hacer todo el encapsulado del arnés finalmente. Y aparte de esto, también lo que vamos a tener diferentes piezas que lo que van a hacer es conducir en los cables desde un conector al siguiente para poder formar esta forma final y estas longitudes finales que vamos a tener entre los conectores y la longitud final del arnés. Entonces aquí lo que podemos ver, y está señalado en la parte derecha de la diapositiva, es que hay una cantidad muy alta de piezas que son estos sujetadores de los conectores. Todos estos sujetadores tradicionalmente se están fabricando en la mayoría de los casos con mecanizado, o en algunos casos también lo que se realiza es un urethane casting. Pero bueno, en cualquiera de las 2 opciones, lo que hemos visto, y lo voy a comentar con todos los detalles posteriormente, es que vamos a tener una oportunidad de reemplazar estas piezas mecanizadas a día de hoy por piezas en Multi-Jet Fusion. Y la oportunidad que tenemos va a venir dada por 2 razones principales. La primera va a ser una reducción de coste y la segunda va a ser el tiempo de producción necesario, ya que vamos a poder reducir en una cantidad muy relevante el time to part. Y aparte de esto, bueno, también estamos trabajando en ventajas adicionales que podemos proveer o ofrecer a través de HP, que están relacionadas con pain points que estos clientes o estas empresas que realizan el ensamblado de los arneses tienen a día de hoy. Una de las áreas donde vemos algunos pain points está relacionada con el montaje de estos paneles. Y aquí, bueno, uno de los problemas que tenemos, que es lo que he estado comentando hasta este momento, es el time to part, el lead time que tenemos de las empresas que están fabricando estos sujetadores, ya que, bueno, en muchos casos se realiza un outsourcing y los mecanizadores en la mayoría de los casos tienen un backlog también de piezas, con lo cual tenemos un tiempo de espera sumado al tiempo de producción de estos utillajes o sujetadores. Y lo que hemos visto en la industria es que estos tiempos pueden ir del orden de 2 a 6 semanas y obviamente en cada uno de los casos va a ser un poco diferente. Y esto unido con el hecho de que en la mayoría de los casos, cuando se hace el release final de los planos, de cuál va a ser el diagrama final de este arnés, se realiza en el último minuto, hace que el montaje de estos paneles esté
en la mayoría de los casos, siempre en la cadena crítica. Y luego, por otro lado, tenemos una orden que entra en el último minuto con un diagrama que conocemos, el diagrama final en el último minuto. Estas empresas lo que tienen que hacer es todo el diseño de estos sujetadores en cuanto reciben esto. Y aquí lo que vemos es que hay dos áreas principales que son pain points también, que es que no existe una base de datos de sujetadores que se hayan utilizado con conectores previos, a no ser que la misma empresa lo esté generando por su parte. Y también otro de los problemas con los que se encuentran los diseñadores es que hay muchos conectores que no tienen un fichero CAT asociado a ellos, con lo cual tienen que medir el conector manualmente y a través de esas medidas realizar el sujetador posteriormente, con lo cual hace que este proceso de diseño se esté expandiendo en el tiempo. Aquí me gustaría comentar que desde HP una de las iniciativas que tenemos es intentar automatizar todo este proceso de diseño de sujetadores, y si en el webinar que estamos realizando a día de hoy hay alguna persona o empresa que esté interesada en conocer más de este automatizado de diseños, por favor que se pongan en contacto con Shift 3D y conectaremos a través de ellos para poder evaluar las opciones que vamos a poder tener disponibles en el corto plazo. Entonces, como decía, con Multi-Jet Fusion lo que vamos a poder hacer es reducir costes, pero también reducir estos tiempos de entregas. Y las áreas principales o las piezas donde podemos ver que tenemos las principales oportunidades son tres. En primer lugar, serían todos los sujetadores o connector holders, que van a ser estos utillajes donde vamos a fijar los conectores para realizar todo el ensamblado. Luego, en segundo lugar, tenemos también una oportunidad en todas las piezas con las que se hace el testing posterior para asegurar esta continuidad en todo el arnés. Y por último, y esta es una oportunidad que es un poco más secundaria, es poder mejorar cuáles son estos utillajes que se utilizan para conducir o rutear los cables de un conector a otro. Aquí en la mayoría de los casos vamos a ver que estas piezas que realizan el ruteado de los cables van a ser piezas estándar que van a ser producidas con inyección de plástico, con lo cual por este motivo ponemos este tipo de piezas como la tercera opción, ya que aquí la oportunidad la tendremos en poder mejorar la funcionalidad de estas piezas, pero seguramente desde el punto de vista de coste va a estar muy igualado o va a ser similar. Pero en las opciones 1 y 2 lo que sí que vemos es que vamos a tener siempre esta reducción de coste respecto a los procesos que se utilizan tradicionalmente, como mecanizado o como urethane casting también. Bueno, aquí para volver a remarcar, lo que podemos conseguir es reducir este lead time, que van a ser 2, 4, 6 semanas, a aproximadamente 48 horas, produciendo las piezas en in-house, ¿no? en la empresa que va a realizar el ensamblado de los arneses. Y desde el punto de vista de costes, lo que estamos viendo es una reducción que puede ir del orden del 10 hasta el 75% en comparación a sujetadores que van a ser mecanizados. Y desde el punto de vista de productividad, ya que esto va a ser algo relevante también, porque cuando se está realizando una nueva línea de montaje no se fabrica normalmente solo un panel, sino que puede haber 20, 30 de estos paneles que se tienen que fabricar en paralelo. Con lo cual, para que esto tenga sentido, las impresoras tienen que ser productivas también. Y aquí lo que vemos es que podemos fabricar del orden de 200 hasta 350 de estos sujetadores por día. Y bueno, esto es una referencia y posteriormente enseñaré la pieza con la cual hemos realizado estos cálculos. Estos números pueden variar en función de cuál es la geometría y el tamaño que tenemos de estos sujetadores. Y aquí de nuevo, en el caso de que haya cualquiera de los asistentes que quieran conocer cuáles serían los costes y la productividad que podemos conseguir con sus piezas en concreto, ya podemos ponernos en contacto y trabajar en este aspecto.
Muy bien, otra de las cosas que me gustaría hablar durante el webinar es que hay oportunidades, no solo desde el punto de vista de coger una pieza o agarrar una pieza que se ha diseñado a día de hoy mecanizada e imprimirla en Multijet Fusion. Esto es algo que se puede hacer, no hay ningún problema, pero seguramente esta pieza o este diseño no va a ser el más optimizado ni va a ser el que tenga el mejor coste desde el punto de vista de la manufactura aditiva. Y uno de los motivos principales, y es muy claro si lo comparamos con las piezas de mecanizado, es porque el mecanizado es un proceso subtractivo en el cual estamos partiendo de un bloque del que vamos a quitar material, y cuanto más material estemos quitando de este bloque, lo que vamos a hacer es que el tiempo en la mecanizadora va a ser más alto, con lo cual este coste de esta pieza va a ser más elevado en esos casos, mientras que cuando estamos hablando de manufactura aditiva, la estrategia de diseño va a ser totalmente la contraria, en la cual lo que vamos a intentar hacer desde el punto de vista de diseño es minimizar la cantidad de material que estamos utilizando para fabricar esta pieza. Y bueno, porque esto va a ser uno de los drivers principales del coste, con lo cual cuanto menos material tenga la pieza, más barata va a ser, ¿no? Más efectivo va a ser o más reducción de coste podemos conseguir. Entonces, cuando estamos hablando del proceso de implantación de Multijet Fusion en las empresas, uno de los primeros pasos que se pueden realizar es, ok, voy a coger mi pieza que la he diseñado para ser mecanizada. Normalmente estas piezas van a ser bastante básicas, van a tener una cantidad bastante elevada de material. Entonces, para imprimirlas en 3D, un primer paso que es relativamente sencillo que se puede realizar es introducir una estructura interna, como podemos ver en la parte derecha de la diapositiva. Y esta estructura interna ya directamente va a eliminar una cantidad bastante alta de material y la va a hacer más competitiva que si la imprimiésemos tal cual, sin hacer ningún cambio. Pero aparte de esto, todavía podemos llevar esto a otro nivel. Y sería, vale, ¿cuáles son las optimizaciones, cuáles son las ventajas que me está ofreciendo Multijet Fusion que yo pueda aplicar a día de hoy en esta nueva pieza que estoy diseñando? Una de las áreas que, de las cosas que se pueden añadir a estas piezas puede ser, por ejemplo, incluir texto, incluir cualquier tipo de instrucción, de números que sirvan para hacer tracking. Esto es una operación que es muy sencilla y no va a tener ningún coste asociado, con lo cual aquí tenemos un nivel de trazabilidad que no teníamos disponible hasta día de hoy. Pero luego, aparte de esto, con impresión 3D, manufactura aditiva, no tenemos mucha más libertad de diseño, con lo cual se pueden añadir nuevas guías, nuevas features que se puedan utilizar para Poka-Yoke dentro de las piezas, que en otros casos o con otras tecnologías de manufactura como mecanizado no eran posibles, ya que podría ser un undercut o podría ser un radio, por ejemplo, que sea demasiado pequeño. Todo este tipo de cosas son problemas o limitaciones que hemos superado a través de la introducción de Multijet Fusion. Y es algo que a día de hoy va a estar disponible para cualquiera de los diseñadores que quiera diseñar para nuestra tecnología. Y luego, aparte de esto, hay otras áreas que pueden ser muy interesantes porque pueden ayudar a reducir el tiempo de ensamblado de estas piezas, como puede ser, por ejemplo, añadir este tipo de orejas en la pieza donde se ve que vayan a utilizarse para las fijaciones. Normalmente las piezas de mecanizado que se utilizan como sujetadores tienen una rosca en la parte posterior y el motivo por el cual tienen esta rosca es porque esto es algo bastante fácil a realizar con el mecanizado. Pero cuando nos movemos a Multijet Fusion, de nuevo, tenemos muchas más posibilidades, con lo cual podemos hacer esta rosca o podemos pensar en este tipo de orejas como tiene en el ejemplo la pieza de la diapositiva, o incluso podemos pensar en otras estrategias que pueden ser más creativas o innovadoras, como por ejemplo añadir unos clips que van a facilitar y reducir el número de piezas o operaciones de montaje, o cualquier otra idea que se les pueda ocurrir a día de hoy.
Con lo cual, aquí lo que estamos haciendo es realmente abrir las posibilidades de diseño que tenemos disponibles, ya que vamos a tener nuevas herramientas de producción. Y el ejemplo que he enseñado en la diapositiva anterior es el que hemos utilizado para hacer un benchmark y comparar cuál es el coste por pieza que podemos conseguir con la pieza mecanizada. Y para las cotizaciones de mecanizado hemos utilizado el diseño de la pieza mecanizada, que, bueno, como han podido ver, es un ejemplo muy simple, que no tiene demasiada complejidad. Y para hacer esta comparación de coste con Multijet Fusion, lo que hemos utilizado para Multijet Fusion es la pieza que tenemos en esta diapositiva, que es la optimización para manufactura aditiva. Y aquí lo que hemos visto es que obviamente, bueno, dependiendo de la localización de la empresa, vamos a tener diferentes costes, ya que el ecosistema de producción va a ser diferente. En el caso de México en concreto, lo que podemos ver es que si comparamos los costes de la pieza mecanizada versus los costes de la pieza impresa en 3D, tenemos una reducción del orden del 30%. Con lo cual, estamos hablando de una reducción de coste que es muy relevante, es una reducción de coste de 2 dígitos y sin duda, bueno, es algo que desde el punto de vista de optimización de todos los procesos productivos es algo interesante a considerar. Y aparte de esto, bueno, los tiempos de entrega que conseguimos con las diferentes empresas o mecanizadoras con las que obtuvimos las cotizaciones fue de alrededor de 2 semanas, con lo cual, aparte de la reducción de coste, lo que podemos conseguir es una reducción de los tiempos de entrega de 2 semanas a el orden de 2 días. Incluso si estas impresoras se tienen en la fábrica como tal, el tiempo de entrega puede ser algo del orden de 24 horas o incluso se puede reducir más en función de cuál es el flujo de trabajo que se va a utilizar, porque hay diferentes variables con las que se pueden jugar. Y esto lo comentaremos un poco posteriormente. Y aparte de estas ventajas que tenemos desde el punto de vista de tiempos de entrega, desde el punto de vista de coste, esto no es lo único que se puede conseguir con manufactura aditiva, ya que gracias a esta libertad de diseño que tenemos o que podemos poseer con Multijet Fusion, podemos conseguir otras features o otras funcionalidades adicionales. Y en esta diapositiva, bueno, tenemos un summary de todas estas, que ya son la mayoría de las que he comentado hasta ahora. Tenemos a disposición de nuestros clientes impresoras de color, con lo cual cuando estamos hablando de texto que se puede imprimir, no estamos hablando solo de números o de letras, sino que también se pueden incluir imágenes o incluso QR codes que se van a poder utilizar para la trazabilidad. Pokayoki Features, como comentaba anteriormente, ya no hay que pensar en undercuts, de cuáles son las direcciones de desmoldeo de los moldes. Todo esto es algo que no tenemos que tener en cuenta para manufactura aditiva, con lo cual todas las opciones de diseño realmente se van a expandir y se van a abrir. Y algo que es bastante simple, pero puede ser relevante también, es que todo lo que sean ejes redondeados es algo que se puede conseguir con Multijet Fusion sin tener ningún coste adicional, y esto es algo que no pasa en mecanizado, por ejemplo, ya que poder conseguir radios pequeños es algo que hace que se tengan que cambiar seguramente las tools de corte que se están utilizando, con lo cual los tiempos y los costes se van a incrementar en esos casos. Pero con Multijet esto es algo que va a ser for free, ¿no? Es algo que no va a tener este coste adicional. Y aquí tenemos un ejemplo también de cuáles son todas las funcionalidades adicionales que podemos introducir con nuestras piezas de color. Una cosa interesante a tener en cuenta es todo el color coding que se tiene que realizar para poder asociar cuál es cada uno de los cables que se tiene que insertar en cada una de las posiciones de los conectores. Esto a día de hoy normalmente es una pieza de papel que se imprime y se pega o se fija a los paneles de los arneses,
pero con impresión 3D lo que podemos hacer es, en lugar de tenerlo en esta pieza de papel, que se puede romper, se puede perder, se puede confundir, podemos imprimir este código de colores directamente en las piezas, con lo cual esto va a minimizar cualquier tipo de error humano que pueda suceder. En las piezas impresas en color, de nuevo, la opción que siempre tenemos disponible va a ser añadir estructuras internas en las piezas, ya que esto va a conseguir reducir el material y reducir el coste. Y aquí también podemos pensar en todo tipo de imágenes, textos que se puedan introducir en la pieza. Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto que puede ser interesante para las empresas ensambladoras de arneses es añadir una imagen del conector donde que se va a insertar en esta pieza, en el sujetador, ya que esto va a ayudar a los operarios a tener un feedback directo de si están haciendo el proceso correctamente. O también podemos incluir códigos QR, como el que se enseña o se muestra en esta diapositiva, que pueden dirigir a cualquier tipo de instrucciones de montaje, pueden estar asociados a una trazabilidad del proceso, etcétera. Y una de las cosas que ustedes se pueden estar preguntando hasta este momento es, ¿vale? ¿Cuál es el coste real que podemos conseguir con Multi-Jet Fusion, ¿no? Para que se puedan hacer una idea también de cómo esto compara a los costes actuales de sus procesos de manufactura. Aquí, cuando estamos hablando de costes, tenemos que dividirlo en función de cuál es la impresora que se está utilizando en cada caso, ya que tenemos diferentes opciones. Y bueno, en esta diapositiva he incluido un poco un resumen de todas las diferentes opciones y los costes que se pueden conseguir en cada caso. En la parte izquierda de la diapositiva lo que tenemos son piezas monocromo, son piezas que se producen con este color grisáceo y este color va a ser el único en el que se puede fabricar. Y estas son las plataformas, son las impresoras que están más diseñadas para productividad y coste. Son las que están más diseñadas para ir hacia piezas finales, ya que con con estas impresoras vamos a obtener el mejor coste por pieza y vamos a obtener la mayor productividad. Entonces, bueno, aquí hay dos diferentes modelos, la 5200 o la 5210. Ambas tienen el mismo tamaño de cuba de impresión, pero tienen una estructura de costes un poco diferente. Si nos vamos a cuál es la mejor opción cuando estamos hablando de producción de piezas en un volumen relativamente alto o medio a alto, la mejor opción va a ser la 5200 y en este caso, en cada cuba de impresión, vamos a poder incluir hasta 184 de estas piezas, como la que estamos mostrando en pantalla. Esta pieza va a tener un tamaño, bueno, de alrededor de o similar a una bola de tenis, y el tiempo que va a tardar en imprimirse va a ser 11 horas y son 11 horas para el total de 184 piezas que se van a fabricar a la vez, que se van a estar imprimiendo en la impresora. Y una vez se finaliza este proceso de impresión, lo que se requiere es un tiempo de enfriamiento de las piezas que se puede hacer en el exterior, ¿no? Porque es un sistema modular. Y bueno, con esto lo estoy remarcando porque en realidad la productividad de nuestro sistema va a venir dada por el tiempo que se tarda en imprimir estas piezas, que va a ser estas 11 horas. Con lo cual, una vez que terminamos estas 11 horas, podemos insertar otro de nuestros carros o build units que van a poder imprimir otras 184 piezas. Y esto lo vamos a ver más en detalle también en la parte final de la presentación. Y utilizando todo este proceso, lo que conseguimos es un coste por pieza que va a ser de $6,5. Y aquí estamos incluyendo el coste variable de imprimir estas piezas, que normalmente va a ser alrededor de la mitad del coste total, pero también estamos incluyendo cuál es el coste fijo que tenemos asociado a el equipo, la impresora y la estación de postprocesado que se necesitan para poder realizar toda la producción. Con lo cual, esto es un coste que va a ser
un coste real, ya que tiene el coste variable y el coste fijo, y va a ser una muy buena referencia para poder compararlo con otros procesos productivos. Muy bien, pues este es en el caso de las impresoras de la serie 5200 que imprimen estas piezas monocromo, pero si lo que queremos es irnos a una pieza que está impresa en color, la plataforma que tenemos en la que se puede realizar esto es la impresora 580. Esta impresora tiene una cuba de impresión que es un poco más pequeña que en el caso de la 5200, y aquí en este caso, para el ejemplo de el conector que hemos que he mostrado en de las diapositivas anteriores, lo que podemos es imprimir a la vez un máximo de 60 conectores por cuba de impresión. Y el tiempo total que se va a tardar en imprimir van a ser 18 horas, pero en este caso estamos contando el tiempo de impresión y el tiempo de enfriado de la pieza, ya que en esta plataforma de impresoras, en la 580, el tiempo de impresión y enfriado pasan dentro de la impresora, con lo cual cada 18 horas podríamos imprimir una nueva cuba completa. Aquí una de las cosas que me gustaría remarcar es que no es necesario imprimir una cuba completa. Se pueden imprimir, en lugar de 184 piezas, podemos imprimir 100, podemos imprimir 20, la cantidad que sea necesaria. Y el tiempo de impresión que tenemos va a ser proporcional a la altura de impresión. Con lo cual, podemos jugar con esto, ¿no? Si, por ejemplo, solo necesitamos 20 piezas, pues seguramente podemos imprimir 2 de estas filas con una altura que puede ser alrededor, por ejemplo, de un cuarto de la cuba de impresión, y con lo cual el tiempo de impresión va a ser mucho más reducido. Y con este tipo de estrategia lo que podemos tener son piezas que pueden estar impresas y listas incluso durante el mismo día, si estamos imprimiendo cubas con una altura más pequeña. Otra de las preguntas que podrían estar teniendo en este punto de la presentación es: ¿cuál es la comparativa que tenemos desde el punto de vista de precisión o estabilidad dimensional de nuestro proceso en comparación a un mecanizado? Aquí una de las cosas a tener en cuenta es que lo que se tiene que hacer cuando se mueve de un proceso de manufactura a otro es también entender, bueno, cuál va a ser esta repetibilidad y cuál va a ser las tolerancias con las que tenemos que trabajar. Y para esto lo que me gustaría enseñar son dos tipos de conectores que van a tener un agujero o un espacio que va a ser donde se va a estar insertando los conectores en el sujetador de dos dimensiones diferentes, que son bastante representativas de estos tipos de pocket que podemos tener en piezas finales para estos sujetadores. Y bueno, aquí se puede ver en la diapositiva que vamos a evaluar cómo se comporta un conector con un pocket grande de en torno a 65 milímetros o un sujetador que va a tener un pocket para un conector pequeño del orden de 23 milímetros. Y en los dos casos, bueno, lo que hicimos para realizar este estudio es imprimir diferentes piezas que, que son idénticas y medir cuál es la variabilidad dimensional que tenemos entre ellas. Entonces, aquí lo que demostramos es que todas las piezas estaban dentro de las specs que estos clientes, bueno, que nuestro cliente en este caso nos había dado. Y con lo cual lo que podemos demostrar es que tenemos un proceso que es preciso y que es suficientemente repetible para poder utilizarse en este tipo de sujetadores y para este tipo de aplicaciones, que son todos los utillajes que se utilizan para los arneses de cables. Otra de las oportunidades que me gustaría comentar son todas las piezas que se utilizan para realizar el test del arnés y asegurar que se ha ensamblado correctamente y que no hay ningún tipo de problema de continuidad. Estas piezas normalmente están compuestas por un cuerpo que se imprime, perdón, no se imprime, se fabrica mecanizado, y dentro de este cuerpo lo que se hacen son introducir unos pines metálicos, unos pogo pins,
que van a ser a través de los cuales se haga esta continuidad eléctrica o este check de continuidad. Aquí también tenemos la opción de poder reemplazar estas piezas mecanizadas con piezas impresas en Multijet Fusion, y en este momento lo que estamos haciendo es evaluar dos diferentes tipos de estrategia. La primera estrategia sería imprimir las piezas con Multijet Fusion y mecanizar directamente los agujeros en la pieza impresa con Multijet, porque esto es algo que es posible, y entonces posteriormente insertar cada uno de estos pogo pins. Esto es algo que está disponible a día de hoy y se puede realizar, pero también la opción que estamos estudiando es imprimir directamente estos agujeros y asegurar que tenemos la precisión y dimensional suficiente como para asegurar que siempre se van a fijar. Ahora mismo estamos trabajando en desarrollar toda esta solución, y en este momento me gustaría también hacer un llamamiento a cualquiera de los asistentes. Si tiene una aplicación para piezas de test que sea esta o similar, estamos dispuestos a poder evaluar las piezas y el proyecto que quieran realizar y trabajar con ustedes para poder desarrollarlo. Otro de los temas que quería tratar durante esta presentación es el material que recomendamos para estas piezas, para los sujetadores, y el material es la poliamida 12 o el nylon 12. Este es un material que es un termoplástico y que es suficientemente robusto como para producir piezas estructurales, como podrían ser este tipo de ejemplos, como los sujetadores, connector holders o piezas para realizar test. Y aparte de esto, también lo que hemos visto, y esto lo hemos evaluado con clientes finales que están utilizando a día de hoy nuestra tecnología para producir este tipo de piezas, es que tiene una lubricidad suficiente como para poder realizar millones de inserciones de conectores en la misma pieza sin que esta pieza se desgaste o se rompa, y que consiga o que siga siendo funcional. Y también la resistencia al impacto que tenemos es suficiente como para poder ser utilizada en un ámbito industrial, ya que, bueno, en un ámbito industrial, pues como todos sabemos, las piezas no van a tener el mejor trato posible seguramente, con lo cual tenemos que asegurar que ante cualquier tipo de golpe o cualquier tipo de caída de la pieza no se va a romper. Y esto es cierto para cualquiera de nuestros materiales, ya que, como comentaba anteriormente, nosotros estamos fundiendo termoplásticos y esto es la misma familia de materiales que se utilizan en inyección de plástico, con lo cual son materiales que están preparados para poder producir piezas finales. Otra de las áreas que hemos visto que durante los últimos años está ganando más y más relevancia es todo el tema de sostenibilidad y cómo cada empresa puede poner su granito de arena para poder reducir la cantidad de emisiones de CO2 y poder producir productos y utilizar procesos que vayan a ser más sostenibles. HP también está ya dentro de todo este conjunto de empresas que está intentando mejorar la sostenibilidad desde el punto de vista industrial. Y para esto, una de las iniciativas que tenemos es que hemos introducido un material que es la poliamida 11, que es un material que proviene no del petróleo, sino del aceite de ricino, que es una fuente natural. Con lo cual tenemos un material que desde el punto de vista de su fuente de origen va a ser más sostenible que otros plásticos que provienen del petróleo. Y este material, la poliamida 11, de hecho, las propiedades mecánicas que tiene son muy similares a la poliamida 12 y, por ejemplo, en el caso del impacto es incluso superior. Con lo cual, ya en función de cuál es la estrategia que una empresa quiera seguir, se puede pensar en la poliamida 12 o la poliamida 11. Y en cualquiera de los casos, bueno, podemos ayudar a proveer de toda la información disponible para que puedan hacer la mejor decisión en cada caso. Muy bien, pues esta es la parte que tenía respecto a todas las oportunidades que tenemos en el utillaje
en los utillajes que se utilizan para el ensamblado de arneses de cables. Y en este momento me gustaría parar aquí la presentación y devolverle la palabra a Irán para que nos haga una explicación de cuáles son las soluciones que tenemos de Multi-Jet Fusion y explicar un poco más en detalle cómo funciona la tecnología. Bueno, creo que no se está escuchando mi micrófono, Sí, ahora. pero bueno, ok, va. Pues Isabel, muchas gracias por lo que nos compartiste. La verdad me encanta escucharte muchísimo y no cabe duda de que tienes muchísimo conocimiento, no solo de la impresión, sino de los temas que dominas. Y bueno, les vamos a hablar un poco sobre cuáles son las soluciones que tiene HP en cuanto a impresión 3D. Y lo primero que me gustaría hacerles entender o recalcar es cómo funciona este tipo de solución que, como Isabel mencionaba, HP desarrolló especialmente. Y bueno, vamos a ver un video, un breve video que nos explica un poco al respecto. Ok, pues como vimos en el video, la forma en que trabaja el Multi-Jet Fusion es con un polvo. El material del que están hechas las piezas es un polvo de nylon. Ahora, este polvo se aplica en capas de 8 micrones. Es una capa muy, muy delgada. Y a pesar de que hay otras tecnologías que también trabajan con polvo, de hecho con los mismos polvos, la forma en que el Multi-Jet Fusion fusiona las piezas es lo que nos da la diferencia en las propiedades mecánicas de nuestras piezas finales y lo que hace que esta tecnología se diferencie sumamente pues, de otras. Entonces, como les comentaba, el primer paso es aplicar esta capa muy delgada de polvo y posteriormente se aplican unos agentes. Ahora, ¿a qué nos referimos con agentes? Son unas pequeñas gotas de color. Esto es algo muy importante, es tal cual como si pasara una impresora de las convencionales de casa y deja una capa de color. En este caso es una capa de color negro y posteriormente a esto pasa una lámpara de calor y pues tal cual como cuando tenemos una camisa negra en un día que es muy soleado y nos da mucho calor, exactamente esto ocurre en la cámara de impresión, donde pasó posteriormente el cabezal y dejó la tinta negra, se absorbe el calor y se fusiona la pieza. El resto del polvo que es blanco refleja el calor y no se fusiona. Y esto es algo muy, muy singular porque el hecho de fundir las piezas de esta forma hace que tengamos propiedades isotrópicas, que tal cual significa que las piezas tienen la misma resistencia en todos los ejes. Es algo que no vamos a conseguir con otras tecnologías. Y pues aunado a esto también hace que el modo de impresión sea muchísimo más rápido que el que vamos a obtener en otras tecnologías. Y bueno, aquí en pantalla tenemos las soluciones que brinda HP. Primero tenemos la serie 500 y 300. Esta es la serie con menor volumen. Es una serie
que tiene una capacidad muy singular que produce piezas a color. Utiliza los mismos materiales que las otras impresoras de HP, son los materiales que hemos estado viendo en pantalla y en la presentación. Solo que esta impresora agrega una capa de color alrededor de la pieza. Es una capa con muchísimo detalle y es lo que nos permite tener piezas pues totalmente a color. Como mencionaba Isabel durante la presentación, podemos tener códigos QR, instrucciones y otro tipo de notas ya impresas en la pieza y pues hacerlo desde el momento en que se produce con muchísima resolución. Y algo muy importante es que esta tinta penetra en la pieza, es parte de la pieza, no es una capa que solamente se encuentra en la superficie, entonces también tiene buena resistencia al desgaste. Posteriormente tenemos la serie 4200. Aquí es donde empieza la parte, vamos a decirlo, más industrial de la impresión 3D de Multijet Fusion. Esta es una impresora que tiene capacidad de lanzar aproximadamente 2 cubetas de impresión al día. Estas cubetas tienen una dimensión de 28 por 38 por 28 y se pueden imprimir todas las partes que quepan dentro de esta cubeta. Entonces, en el caso de los conectores, pues obviamente al ser piezas más pequeñas, pues se benefician mucho más y puedes meter bastantes piezas. Posteriormente está la serie 5200 y pues por último la 5210. Esta parte de las impresoras de HP pues tienen la misma dimensión en cuanto a área que la 4200, pero tienen la capacidad de imprimir más rápido. Hay mucho, y también hay algo muy importante, es que hay un mayor control y mayor repetitividad entre las piezas, que significa que pues mientras, a pesar de que imprime más rápido, logramos tener un mayor control en las dimensiones. Entonces, sabemos que esas tolerancias van a estar más cerradas y van a estar más controladas y que obviamente que es algo que necesitamos específicamente para este tema de wire harness. Y pues les hablo un poco al respecto de los materiales. Am, Como mencionábamos, la base de nuestros materiales, por un lado, es el nylon y tenemos algunas variantes de ese nylon. Para empezar está el PA11, que es un material que se caracteriza por ser un poco más flexible. No es totalmente elástico, hay que recalcar este punto. Este material sigue siendo rígido, pero conserva ese grado de flexibilidad que es perfecto para snaps, clips y este tipo de features que mucha gente cree que no se pueden hacer en impresión 3D o ha tenido muy malas experiencias porque en muchas tecnologías, como mencionábamos, que no tienen la misma resistencia en todos los ejes o que están hechas por capas, este tipo de features que son como los snaps tienden a romperse muy a menudo. Entonces el PA11 es perfecto para este tipo de usos o para piezas que van a estar constantemente, vamos a decir, cambiando de posición, prótesis, órtesis. Aquí es donde tiene mucho uso. Ahora, posteriormente tenemos el PA12. Este es un material que, vamos a decir, mecánicamente es más fuerte, pero por ser nylon aún conserva esta parte de elasticidad. También se pueden hacer tanto clips como voces, snaps, sigue funcionando perfectamente, pero a la vez tenemos un poco más de rigidez. Y pues por último tenemos el material, el PA12 con glass beads, tal cual tiene pequeñas perlas de vidrio que lo hacen ser un material muchísimo más rígido y pues este tiene la cualidad de que esas esferas de vidrio que se agregan se utilizan para controlar el tema específicamente de la flexión. Entonces, como mencionábamos, es más rígido, es muy utilizado para cases y pues casos muy en específicos donde se busca minimizar la flexibilidad y aumentar la rigidez en la pieza. Ok, del otro lado de vamos a decir, de los materiales, la otra parte de la gama que ofrece HP son los TPUs. ¿Y qué son los TPUs? Son materiales que ya no son simplemente, vamos a decir, flexibles como lo que era el PA11, el PA12, sino que ahora ya tienen un grado más avanzado tanto de flexibilidad como de elasticidad. Entonces, estos materiales pues se pueden comprimir totalmente y algo muy interesante es que con estos materiales podemos empezar a jugar con las estructuras que son muy delgadas, son totalmente compresibles, tienen una especie de muelleo también,
significa que van a regresar a su posición inicial, pero este mismo material, cuando tú haces las estructuras, vamos a decir, más robustas, más grandes, empieza a adquirir cierta rigidez. Entonces, dentro de la misma pieza, utilizando el mismo material, solamente jugando con las estructuras, podemos obtener, vamos a decir, comportamientos diferentes de la pieza. Y bueno, también ahora HP recientemente integró el polipropileno, que es un material que tiene características muy interesantes, tiene mucha resistencia química, también se puede soldar de diferentes formas, especialmente por vibración, tiene baja absorción de la humedad y sobre todo, pues algo muy importante es que es nuestro material más económico hasta ahora. Entonces, pues vamos a decir, es lo más nuevo que hemos lanzado y tiene todas estas nuevas características, especialmente el precio, que pues es aún más disruptivo, ¿no? Y pues por último tenemos la parte de impresión a color, como mencionábamos. Algo muy importante es que este material sigue siendo PA12, es un material, como les comentábamos, pues totalmente, no solo el material, sino la tecnología está orientada hacia productos totalmente funcionales, pero pues con la ventaja de que ahora son productos a color. Y bueno, recapitulando un poco lo que vimos durante el webinar, pues primero que nada, un punto muy importante es la reducción en el costo y probablemente es el punto más importante que vamos a tener y es la forma más fácil para mí de justificar cualquier compra o cualquier introducción a una nueva tecnología. Este tipo de fixtures y de holders que se utilizan en wire harness sí es más costeable imprimirlos que maquinarlos y sobre todo cuando las geometrías se hacen más complejas. Y algo muy importante que no solo vamos a reducir el costo, sino que vamos a darle la libertad a los diseñadores de diseñar esos fixtures que les van a ser más útiles sin aumentar el costo de la pieza. Otro punto de los más importantes es el tiempo de entrega. No solo vamos a ser capaces de entregar en el mismo tiempo que se entregaría un producto maquinado, sino que es muchísimo más rápido imprimirlos y las cantidades en las que se pueden trabajar son mayores que si buscamos maquinarlos. ¿Por qué? Porque la impresión 3D y sobre todo la forma en que se realiza el Multijet Fusion nos permite elaborar pues sí, varios cientos de partes al mismo tiempo, mientras que cuando realizas maquinados tienes que maquinar parte por parte. Otra ventaja es el tema de los colores, como mencionábamos, tanto poder poner códigos como instrucciones en los fixtures, es algo que no se había visto antes y pues ahora que es posible, pues se abre pues una infinidad de opciones, ¿no? Y bueno, volviendo a tocar el tema, geometrías, ergonomía es algo muy importante, ¿no? Sobre todo, como mencionaba Isabel, este tipo de operaciones aún son muy manuales y por el producto que se realiza y la variabilidad, es muy difícil, vamos a decir, no optimizar, pero sí sistematizar todo o también integrar robots a este tipo de procesos es algo muy difícil. Entonces es aquí cuando las personas hacen el trabajo totalmente manual y la ergonomía juega un rol muy, muy importante. Y pues algo que yo menciono a menudo es, estos son como todos los puntos que nosotros percibimos desde afuera, pero cuando las compañías se empiezan a involucrar con la tecnología, ellos son los que desarrollan, vamos a decir, la mayor cantidad de innovaciones y encuentran las mejores aplicaciones porque son los usuarios finales y día a día cuando ya estás involucrado con la tecnología es la forma más fácil de encontrar los usos. Tú, todos los ingenieros empiezan, vamos a decir, siguiendo las recomendaciones, pero ellos son los que conocen todos los procesos, son los que conocen todos los pains and gains y saben cuáles son los donde más necesitan ayuda y dónde involucrar la tecnología. Y es algo que pasa muy a menudo cuando introduces una nueva tecnología a la compañía. Y pues nada, quiero darle las gracias por haber asistido. Muchas gracias Isabel bueno, por ser parte del webinar y por todo lo que nos pudiste aportar hoy sobre el tema de wire harness. Y vamos a contestar unas pequeñas preguntas que nos mandaron.
En específico, Omar Peña nos hizo la pregunta de cómo se deben realizar las piezas para poder pasar al slicer de la impresora. Pues, Omar, creo que aquí es algo muy, muy importante y qué bueno que haces esta pregunta, porque con muchas tecnologías vas a encontrar que existe la limitante de qué sí puedes imprimir y qué no. A pesar de que ya es impresión 3D, no todas las piezas se pueden imprimir de manera exitosa con todas las tecnologías, sobre todo las tecnologías que utilizan soportes. No las puedes diseñar, no, bueno, no las puedes imprimir de forma adecuada en todas las tecnologías. Entonces, si tu pieza va a requerir soportes, en todas las tecnologías no caería bien, pero la ventaja de Multijet Fusion es que básicamente se puede imprimir la pieza que sea. Claro, tiene sus limitaciones en cuanto a lo delgado y cosas así, pero tenemos mucha libertad sobre lo que podemos imprimir, así que tú puedes diseñar con total libertad y en el programa que sea. A final de cuentas, solo necesitas exportar tu archivo, en la mayoría de los casos como STL, y esto basta para que la pieza se pueda imprimir. Espero eso responda a tu pregunta, Omar, y también si tuvieras alguna otra duda, pues sabes que puedes contactarnos y con muchísimo gusto te apoyamos. Isabel, no sé si quieras agregar algo más. Tenemos varias preguntas en el chat, Irán. No sé si las quieras ver o te las leo. Miguel Jiménez pregunta, ¿de qué material es la estructura interna usada para reforzar el conector? ¿Cómo se fabrica la estructura interna? Ok, Sí. va, que va. Muy bien. Pues súper importante. Mira, el material que se utiliza para la estructura interna es exactamente el mismo material que compone la parte exterior de la pieza. Ahora, siendo un poco más técnicos, aquí hay dos opciones según cómo sea más conveniente económicamente trabajar. Podemos dejar dentro de la pieza, a pesar de que tú usas una estructura interna, también se va a necesitar material de soporte, que es el mismo material, el mismo polvo que hay en la plancha. Entonces, este en ciertas ocasiones se deja dentro de la pieza y en ciertas ocasiones dejamos un pequeño orificio para retirarlo. Pero en conclusión, sí, lo más importante es que el material es exactamente el mismo que del que se hace el exterior de la pieza. Sí, aquí para bueno, completar la pregunta, ya que está relacionado con otra de las preguntas que tenemos en el chat posteriormente de Javo. Una de las cosas a tener en cuenta, como muy bien estaba comentando Irán, es que esta estructura interna va a ser del mismo material de la pieza y en las áreas donde no se está imprimiendo vamos a tener polvo que no está fundido. Si el polvo no está fundido, esto ya nos está dando una ventaja en el coste, ya que la densidad del polvo fundido es más alta del polvo no fundido, con lo cual estamos ahorrando material por este motivo. Pero, y en este material están estas dos estrategias que comentaba Irán, que es poder sacarlo para poder reutilizarlo en trabajos posteriores o dejarlo dentro de las piezas. Y lo que hemos visto es que, bueno, por ejemplo, con estos clientes que ya están utilizando Multijet Fusion para los sujetadores de los conectores, la estrategia que están utilizando es que el polvo se queda encapsulado dentro de la pieza alrededor de esta estructura interna, ya que esto va a facilitar el proceso de limpiado y ya están obteniendo una reducción de coste al realizar esta estrategia. Y bueno, la otra área que creo que es importante también es que a día de hoy todos los softwares de CAD, incluyendo SolidWorks, Siemens NX, ya muchos de estos softwares ya están incluyendo módulos que facilitan este tipo de nuevas features que se están introduciendo con manufactura aditiva. Y en el caso de las estructuras internas, este módulo es algo que ya está disponible en la mayoría de estos softwares CAD. Entonces, bueno, para realizarlas, lo primero que recomendaría es echar un vistazo para ver si el software que están utilizando a día de hoy para diseñar ya tiene la estructura interna. Si lo tienen, es un proceso muy fácil porque son 2 o 3 clics máximo poder hacer este vaciado de la pieza. Y si este software no lo tiene disponible, también hay software 3D que se puede utilizar para ello. Y va a ser el mismo tipo de proceso y es muy sencillo. Perfecto. Tenemos otra pregunta
de Eduardo Espinosa. ¿Qué proveedores de arneses tienen estas impresoras? Buena pregunta, Eduardo. Ya, lamentablemente no podemos contestar a esto, bueno, porque tenemos contratos de confidencialidad con todos los clientes con los que estamos trabajando. Pero bueno, aquí lo que quiero animar es para cualquier tipo de proyecto, bien sean estas empresas de arneses, bien ustedes estén en otro tipo de industria donde vean que hay utillajes donde se pueden beneficiar de Multijet Fusion, estamos ya más que dispuestos a trabajar conjuntamente con el equipo de SIF 3D para poder evaluar todos sus proyectos y poder asesorarles en cuáles son las cosas que tiene sentido hacer, poderles dar feedback respecto a los tipos de rediseños que se pueden realizar para poder optimizar todo el proceso. Tenemos un comentario de Yavo. Gracias, Jacobo. Ay, no. Gracias por la información compartida. Honestamente me ha tocado mirar piezas impresas en HP y son de muy buena calidad. Ya, Jacobo, ahí nos queremos poner a tus órdenes. Somos el único distribuidor autorizado en México de la tecnología HP Multijet Fusion y estamos a tus órdenes para apoyarte tanto en el servicio de manufactura como en la compra de maquinaria. Grace, por ahí tenemos una pregunta más. Daniel Bobadilla Soto nos pregunta, ¿de dónde parte el diseño del holder? Que si proviene del proveedor que arma el arnés. Sí, en la mayoría de los casos es el proveedor que arma el arnés el diseñador del holder, ya que ellos, bueno, tienen toda la experiencia de cómo diseñarlos. Y esto, bueno, como he comentado en la presentación, es uno de los puntos o las tareas en la cadena crítica, con lo cual también desde HP estamos realizando avances en este sentido para ver cuánto de este diseño de los holders se puede automatizar para poder también ayudar en todo el end-to-end de esta aplicación. Ok, pues creo que son todas las preguntas que tenemos ahorita. De igual manera, si alguien tiene una duda o quiere profundizar más en el tema, pues puede ponerse en contacto con nosotros y con muchísimo gusto los apoyamos. Y pues nada, Isabel, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y a todas las personas que nos acompañaron. Estoy seguro que la información que les brindaste les fue de mucha utilidad y como te comentaba, a mí siempre me gusta mucho escuchar lo que tienes que decir. Ya, muy bien, un placer. Gracias por las palabras, Irán. Y bueno, ya acompañando lo que Irán estaba comentando, muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que haya sido interesante y bueno, aquí estamos para ayudarles con lo que necesiten. Muchas gracias. Hasta luego a todos.